tratando de utilizar los nuevos medios que hoy se puede contar. Y quiero decir lo siguiente: me es un gozo en esta mañana, queridos hermanos, poder estar con vosotros, alabando al Señor como en esta mañana y recordando también la obra del Señor Jesús y su obra de gracia. Y quiero decir una cosa. Recuerdo hace un tiempo visitando una iglesia. Resulta de que estaba el predicador dando el sermón esa mañana. Y resulta que ya llegando casi al final del culto, de pronto había todo un silencio y suena un timbre. Y entonces yo pensé, digo, esto debe ser porque será que habrá alguna escuela dominical o alguna actividad con los niños, les estarán diciendo, cuidado que están terminando. Y entonces cuando terminó el servicio me acerco a un hermano, oye, digo, ese timbre tan fuerte en el culto, ¿qué es? Dice, no, ¿sabes una cosa? Que ese timbre se utiliza para avisar al predicador que la hora ha llegado a terminar. Yo espero que no haya ningún timbre por ahí en el fondo, no lo sé. ¿Lo hay o no lo hay? Bueno, entonces tengo libertad. O sea que eso suele ocurrir. Yo nunca había visto una cosa igual. Bueno, algunas veces, a veces uno ve una seña por ahí en el fondo, que uno se extiende demasiado, pero espero que no suene ningún timbre de momento. Quisiera en esta mañana compartir con vosotros, estábamos cantando un himno que hace muchísimo tiempo que lo conocía, y era ese, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Y luego el coro decía, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió, hay poder, sí, en la sangre que Él vertió. Y yo en esta mañana quisiera hablaros también del poder transformador de la gracia de Dios. Y quisiera primeramente haceros alguna pregunta, porque sé que aquí hay gente muy capacitada, que lee mucho la Biblia. Y quiero preguntaros en esta mañana, ¿sabéis cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas? 12. Él dice ninguna. ¿Cuántas cartas escribió o las epístolas? ¿Sabéis? Y resulta que a mí me hicieron esa pregunta y entonces yo me quedé, digo, ¿cómo puede ser? El apóstol Pablo escribió 13 cartas y si tomamos en cuenta la carta a los hebreos, hay muchos que consideran también que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. O sea 13 o sea 14. Sin embargo, en las cartas que él escribió, incluye dos formas de relacionarse con los destinatarios. La primera, la acción, es el saludo inicial, o sea, el encabezamiento de cada una de sus cartas. En primer lugar, él se identifica y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está, por ejemplo, en Corinto. Y fíjese lo que ubica el apóstol Pablo en cada una de sus cartas. Gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. Luego, cuando él escribe, por ejemplo, a los Efesios y se dirige también a los creyentes, les llama a los santos. Así que, fijaos, hermano, hermana, ¿sabes que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos de la familia de Dios, somos llamados santos?
¿Qué significa? Que somos separados para Dios. Y escribe Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego vuelve a ubicar gracia y paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así a los filipenses, y luego en 1 Corintios llama a los creyentes, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y otra vez, gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El tema de la gracia de Dios es un tema muy amplio. Ya desde el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos habla de la gracia de Dios. Antiguamente Dios manifestó su gracia, pero también en el Nuevo Testamento de una forma muy particular, que ya lo vamos a ver, es el tema principal de la gracia de Dios. El tema es amplio. Infinidad de libros se han escrito acerca de la gracia de Dios. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Barcelona, allá por el año 92, estaba trabajando en la librería evangélica, y ahí entran muchos libros de distintas editoriales. Y en aquel entonces había un libro que venía la gente mucho a buscar, que se llama, y probablemente alguno de ustedes lo conozca, El despertar de la gracia. Y era un libro que muchos venían a buscarlo. Y había muchos libros de distintas editoriales que tenían diferentes enfoques en cuanto a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Es lo que Dios nos da por su infinito amor, misericordia y bondad, gratuitamente, sin merecerlo. Es decir, es algo que Dios nos da de su propia voluntad, gratuitamente, por su amor, por su misericordia y por su bondad. Y vosotros sabéis que el hombre, según las Escrituras, fue creado por Dios para tener comunión con Él en una relación de amor. Sin embargo, esa relación de amor que había se interrumpió. ¿Por qué? Por causa de un hecho, por causa de la desobediencia de un hombre. Y dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre, el mismo apóstol Pablo escribe esto, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. La Biblia enseña que la humanidad pecadora está muerta en sus delitos y pecados. En aquel tiempo, dice en otro pasaje, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego dice, el alma que pecare, esa morirá. Nadie puede escapar. No existe escapatoria a esa situación, excepto la intervención de la gracia salvadora de Dios. Ahora, yo os invito a mirar en la Escritura en esta mañana solo dos pasajes breves. En 2 Corintios 8, 9, un pasaje que quizás lo habéis leído en muchas ocasiones, pero dice así, 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, porque siendo rico, 2 Corintios 8, 9. Voy a volverlo a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y vamos a pasar a otro pasaje paralelo en Gálatas 4, 4 y 5. Probablemente
también son pasajes muy conocidos para muchos de nosotros. Gálatas 4, 4 y 5. Y leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tema central en la Biblia y en particular en el Nuevo Testamento es precisamente la gracia de Dios. Cuando Juan comienza su evangelio, él hace un prólogo donde nos describe la importancia del contenido de su evangelio. Y él dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, a Cristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego sigue diciendo en ese primer capítulo 1 de Juan: y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos, dice Juan, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Son pasajes muy importantes, pero hay algo todavía mucho más importante a destacar de lo que dice Juan en su evangelio, en ese primer capítulo. Dice en el versículo 17 del capítulo 1 del evangelio de Juan: porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Dice otra versión: vino por Jesucristo. Ahora Juan está dividiendo la historia espiritual en un antes y un después. La venida de Cristo marca un cambio en la historia de la humanidad. Marcó un cambio. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios, sabéis, había dado la ley a través de Moisés para el pueblo, para los judíos. ¿Y qué era la ley? ¿Qué es la ley? La ley es aquello que nos revela lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros conocemos, hemos oído, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Pero la ley es mucho más amplia. Los 10 mandamientos es la base de la ley. Ahora, la ley es lo que Dios reclama a sus criaturas, y por eso tenemos nosotros los 10 mandamientos. Y Dios dice: el hombre que haga esto, que cumpla la ley, vivirá por ello. En otras palabras, el que obedezca a la ley y lo cumpla, va a vivir por ello. Esto es la ley que recibió Moisés. Ahora, ¿qué pasa al tratar de cumplir la ley tal cual Dios nos la dio? El hombre empezó a descubrir lo que hay dentro de su interior, en su corazón, lo que hay en su corazón. Hay algo que le incapacita para cumplir la ley, y eso se llama pecado. El pecado, que es lo que se revela contra esa ley. Y entonces, cuando comenzamos a transitar bajo esos principios, empezamos a descubrir cuán difícil que es para el ser humano cumplir con esa ley que Dios había dado. Ahora, si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, no podemos cumplir con esa ley porque somos pecadores. La Biblia dice claramente: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ve a cada uno que somos pecadores. Y la ley lo que hizo fue mostrarnos lo que nosotros somos. Y durante mucho tiempo los hombres se angustiaban porque no podían cumplir con todo eso.
Pero ahora Dios no los dejó en la angustia, porque Él es un Dios de amor, un Dios misericordioso y de gracia. Dios, ¿qué hizo? Ordenó que cuando pecaban, como muestra de arrepentimiento, tenían que tomar un animal, un cordero, llevarlo delante del sacerdote y allí sacrificarlo para poder recibir, a través de ese sacrificio, el perdón de sus pecados. Y se lo daban al sacerdote, pero también el sacerdote tenía que sacrificar un cordero por sus propios pecados. Y con tantos corderos sacrificados en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, estaban de esa manera diciendo que somos pecadores delante de Dios, que no podían satisfacer la justicia de Dios. Ahora, amigo, amiga, hermano, hermana, Jesucristo marca un después de todo esto. La ley por Moisés fue dada y nos reveló que éramos pecadores, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia es lo que Dios nos da a pesar de que no lo merecemos. Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, leo la ley, lo que me dice es lo que yo merezco. Y es esto: la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Pero la gracia de Dios me dice lo que no merezco. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que acá marca un punto de inflexión en la historia. Hasta ese momento el hombre estuvo viviendo debajo de la ley, llevando corderos para ser sacrificado, viviendo en la angustia del pecado. Ahora llega la gracia de Dios y llega el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Pablo escribe a los Gálatas, Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, cuando ya estaba el momento adecuado en el calendario de Dios, en el momento oportuno, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, comprase a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiere decir que la gracia de Dios se manifiesta en Cristo. Hay un antes y un después. Cristo viene a nosotros en respuesta al pecado del hombre. Y por eso celebramos la gracia de Dios que llegó hasta nosotros. Y si estamos aquí hoy reunidos, alabando, adorando a Dios y al Señor Jesucristo, es por la gracia de Dios y por la obra que Él realizó en favor de nosotros. Además, la gracia de Dios no solo produjo una inflexión en la historia espiritual de la humanidad, sino que produjo una inflexión en nuestro calendario. ¿O no? ¿En qué año estamos? 2023. Es una fecha desde que vino el Señor Jesús a la tierra hasta la fecha. 2023. Y lo contamos desde ese momento, reconociendo una inflexión allí, una inflexión poderosa en la vida espiritual nuestra también. Hay un antes y un después. Antes de Cristo está Moisés y la ley, y después de Cristo está la gracia de Dios.
Y hoy, mi amigo y mi amiga, estamos viviendo este tiempo, gracia de Dios, en esta dispensación. Ahora, como nosotros vemos que en la historia se produce una inflexión de este tipo, nosotros también tenemos que experimentar la gracia de Dios. Y eso tiene que significar un cambio en nuestra vida, así como significó un cambio en la historia. El pasaje que he mencionado aquí de Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Y Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, lo escribió alguien al que le costó mucho entender el tema de la gracia de Dios. Le costó mucho a Pablo este tema de la gracia de Dios. Era algo para él incomprensible. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de conocer a Dios a través de Jesús, llamado Saulo de Tarso, había sido formado bajo la ley de Moisés, pero también en una secta de los fariseos que eran legalistas, fundamentalistas, hombres sin misericordia. En esa línea fue formado Saulo de Tarso, fundamentalista. Eran gente que no solamente miraban la ley de Moisés, sino que además censuraban en su tiempo a la gente tomando esa ley en sus propias manos. Saulo, siendo un fundamentalista de la ley, del más rancio legalismo, se enroló en esta secta de los fariseos. Y cuando él escuchó por primera vez la gracia de Dios, ¿cuál fue su reacción? Se rebeló contra eso. Yo no puedo entender esto de la ley que dice que hay que cumplirla, y ahora aparece este evangelio, el gran perdón en Cristo. ¿Qué es esto? Saulo, ¿qué hizo? Se levantó y tomó la decisión de mantener su legalismo, su religión, porque él estaba viviendo en esa religión, en esa actitud. ¿Y qué hizo? Comenzó a perseguir a los judíos porque él se creía una buena persona. Había que pulir más la sociedad para que la sociedad cambiara. Era lo que él pensaba. Él era el mejor de los fariseos. Lo llegó a manifestar. Era irreprensible, pero sin embargo, Saulo estaba ocultando una realidad. Y era una realidad que estaba en su interior, y era el pecado en su corazón. Y hoy hay personas que también no quieren reconocer que el problema está en el corazón del hombre, interior, por causa de su orgullo. Estaba visitando con mi esposa un matrimonio, y mientras mi esposa hablaba con la señora, yo estaba hablando con este hombre ya mayor. Y hablando acerca del evangelio y mostrándole que somos pecadores, primero que me dice, bueno, yo no peco, yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Y le costaba entender este asunto del pecado. Dice, sí, antes cuando era joven sí he pecado, pero ahora ya no peco más.
Un señor y es un matrimonio que estamos orando mucho con mi esposa y también en la iglesia, porque es un matrimonio que nos visitó algunas veces en la iglesia y estamos orando para que puedan dar un paso de fe y entregarse a Jesucristo y recibirlo como Salvador. Pero quiero decir, hay personas así, si tú te pones a hablar y cuando mencionas la palabra pecado, enseguida se ponen en una actitud de rechazo, porque molesta decir que somos pecadores. Algunos ya casi evitan decirlo desde los púlpitos, porque dicen, no hay que ofender a la gente. Pero no se trata de ofender a la gente, es lo que Dios dice en su palabra. Somos pecadores, sea quien sea, estés en el lugar donde estés. Delante de Dios, Dios nos ve a todos por igual. Ahora, fijaos que Saulo de Tarso no podía admitir esto, como tantos hombres, y él no lo podía admitir ni tolerar porque él se consideraba un ejemplo en el cumplimiento de la ley. Claro, él decía, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué me voy a arrepentir? Si todos mis amigos hablan de la conducta que yo tengo, decía Saulo, y esto lo ponía aún más furioso, porque oye hablar a esos galileos ignorantes que están predicando la nueva fe en Cristo y los persigue y comienza a torturarlos porque no entiende lo que es la gracia de Dios. No solamente Saulo de Tarso los persigue en Jerusalén, sino que además busca permiso para perseguirlos en otras ciudades porque él era un hombre importante. Tan importante es que le firman la autorización para ir a perseguir a los cristianos. Y así él se transforma en el perseguidor oficial de todos los cristianos, de los seguidores de Jesús. Y no se daba cuenta que él realmente no estaba persiguiendo a los cristianos en realidad, sino que estaba persiguiendo la gracia de Dios, a Jesús, el Salvador. Pero sucede que cuando él ya camino, dice, a Damasco, ¿qué ocurrió en ese camino a Damasco? Era el mediodía. Y el mediodía es cuando la luz del sol está en su plenitud. Pero es precisamente en ese momento que aparece una luz que le rodea, esa luz, ese resplandor potente que sobrepasa la luz del sol. Y ahora, ¿qué ocurre? Esa luz potente hace que Saulo de Tarso quede enceguecido y cae derribado al suelo junto con aquellos que le acompañaban. El efecto de esa luz era precisamente que Dios estaba obrando en la vida de este hombre. ¿Para qué? Para iluminar, para que por medio de ese poder él pudiera percibir la gracia de Dios. La luz de la gracia es mejor que la luz del sol, de tal manera que cae en tierra. Ahora, ¿cómo sería de potente esa luz? Recientemente, cuando era un martes, yo salía de Granollers, de la iglesia de Camibel. Los martes hay culto de oración y a veces termino un poco tarde. Y voy por la carretera de Caldas, la carretera de Caldas, de Granollers hasta Vigas. Y al llegar a un cruce, me sorprendió porque pusieron unos focos potentes en un cruce que antes era muy oscuro.
Y esto fue algo muy reciente. Y cuando vi ese foco dije, uy, dice, esto digo, es algo nuevo. Y miro para los costados, porque allí hay una zona un poco rural, y miro para los costados y veo hasta los árboles iluminados. Digo, qué formidable, digo, qué bien, cuánto ilumina, ¿no? Cuánta fuerza tiene. Ahora me pude pensar, cuando Pablo recibió esta luz potente, ha sido tan fuerte que dice que más que el sol cayó en tierra junto con los que le rodeaban. La luz del sol podemos decir que es como la luz, en este caso, de la razón. Aquí aparece algo mayor que la razón, que deslumbra y que lo deja ciego. Saulo necesitaba recibir no la luz de la razón, porque él tenía un concepto y él pensaba que todo lo que hacía era lo correcto. Pero aquí Dios se revela y esa luz hace que él cambie su manera de pensar, ¿verdad? La luz de Dios llegó al corazón de Saulo de Tarso. Hay momentos que la luz de la razón no sirve. Saulo lo había usado, la razón. Cuando Pablo más tarde, dando testimonio, dice, caí al suelo, y esto toma otra dimensión. ¿Qué significó esa caída al suelo? ¿Qué fue lo que cayó de Saulo de Tarso? Cayó su manera de pensar, cayó sus convicciones, cayó su estructura religiosa, cayó su manera de vivir, cae toda una vida. Ante esa luz celestial que lo derriba, él oye una voz. Qué importante es lo que uno escucha, lo que uno oye. Y quizás Dios puede estar hablando y quiera hablarte a ti hoy a través de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo. Saulo oyó la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Ahora, cuando él pronuncia esas palabras, ¿quién eres, Señor? Aquí vemos a un Saulo diferente, que hay un cambio en su vida, porque menciona la palabra Señor, que para los judíos era muy importante porque se refería a Dios, la autoridad suprema. Y él se da cuenta y comienza a darse cuenta de que estaba yendo por un camino equivocado. A pesar de todos los conocimientos que Saulo de Tarso tenía como fariseo y todos los estudios que él tenía, sin embargo, no conocía a Dios. El camino a Damasco fue toda una revolución en su vida. Entraba como él iba a entrar a Damasco como un gran caudillo, con la frente en alto, a perseguir y si es posible encerrar o matar inclusive a los cristianos. Sin embargo, entra a la ciudad de una forma completamente distinta. Entra ciego, tomado de la mano de alguien que lo acompaña y lo lleva y lo guía para entrar a la ciudad de Damasco. Es decir, todos había sido vaciado, destruido en la vida de Saulo de Tarso. Es el momento de Dios para Saulo de Tarso. Y hay un momento de Dios que aparece también en nuestra vida, mis queridos amigos y hermanos, y que empiezan las cosas espirituales a golpear nuestro corazón. Quizás hemos vivido una vida religiosa o indiferente
o a espaldas a Dios, pero hay un momento en que la luz de Dios tiene que tocar nuestro corazón, que su gracia tiene que tocarnos y llegar a nosotros. Y es el momento fundamental de toda nuestra vida. Dios tiene un tiempo. Y así como dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así también, cuando llegó el cumplimiento de mi tiempo, Dios me iluminó por el Espíritu Santo y me mostró que era un pecador perdido y que necesitaba el perdón de Dios, la salvación en Cristo Jesús. O Saulo nace a una nueva vida o se revela a esa luz celestial de Dios y continúa en tinieblas y oscuridad. Y él tiene una opción y él lo que va a decir cuando se presenta ante el rey Agripa dando su propio testimonio, él dice, por tanto, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial. La justicia de Dios nos da lo que merecemos, pero la gracia nos da lo que no merecemos. Y Dios se lo mostró a Saulo de Tarso. Dios le dice a Saulo, Saulo, levántate, ve y se te dirá lo que debes hacer. No es Saulo de Tarso ahora el que pide cartas con permiso para perseguir a los cristianos. Ahora es Dios quien toma la iniciativa, tiene autoridad y le está cambiando y transformando todo su mundo, todo su ser. Cuando viene el Señor Jesús a nuestra vida, la gracia de Dios nos toca nuestra vida interior, amigo, amiga, hermano, hermana, cambia. Saulo tuvo que obedecer para entrar en la ciudad de Damasco. El proyecto que él tenía tuvo que tirarlo a la basura, quitarlo, tuvo que tirar todo. Él tenía muchos planes y proyectos contra Cristo, pero ahora él tenía que empezar de nuevo. Y cuando llegamos a Cristo, tenemos que empezar de nuevo. La gracia nos permite integrarnos al plan de Dios y nos permite un cambio por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En medio de todo ese diálogo con el Señor, hay una frase de Saulo que es realmente clave en la vida y que es la frase que define, es el momento en que ese hombre, Saulo de Tarso, que se creía autosuficiente, como muchos hoy, piensan que no necesitan nada de nadie ni de Dios, que ellos se bastan y siguen su propio camino. Qué triste, ¿no es cierto? Pero Saulo, aunque se creía autosuficiente, ahora está dispuesto a seguir al Señor. ¿Y qué dice? Señor, ¿qué quieres que haga? Escúchalo bien. ¿Qué quieres que haga? Allí Saulo de Tarso, con esas palabras, se sujetó, se subordinó al Señor. Es decir, reconociendo toda la autoridad. Estaba reconociendo que Dios es soberano. Y aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto. La pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos, ¿estás dispuesto a un cambio radical en tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? La gracia de Dios
tocó profundamente el corazón de Saulo y él se rindió a esa voluntad transformadora de Dios que cambia la vida. Saulo tuvo que aprender que la gracia de Dios, el amor de Dios, son invencibles y alcanza para cambiar nuestra vida. Saulo fue transformado por el poder de la gracia de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de la gracia de Dios. Y dice y el mismo apóstol Pablo, después predicando acerca de esta verdad, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Saulo fue transformado. Lo muestra su vida cambiada y transformada por Jesucristo. Y si nosotros estamos siguiendo los pasos del Señor, si podemos decir como Pablo expresó, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, o si por el contrario llevamos una vida que no ha tenido el toque de la gracia de Dios, entonces necesitamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor Jesús: Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Y Dios, en su gracia y amor, nos ofrece salvación eterna por su gracia. Él nos perdona. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Nos rescata. Y también nos da la esperanza de la vida eterna. No sé cuál es tu posición, si todos los que están aquí ya conocéis al Señor y habéis experimentado un encuentro personal con Cristo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Y eso lo dice el apóstol Pablo en su carta dirigida a Tito. Y dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que si aún tú no has recibido o no has tenido ese toque de la gracia de Dios, quizás el Señor te esté dando una oportunidad para que te acerques a Él y le conozcas. En el antiguo pacto, la única manera de acercarse a Dios era a través de ese cordero que tenían que traer, sacrificarlo y de esa manera recibir el perdón de Dios. Pero hoy en Cristo Jesús las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, el Cordero, quien murió, derramó su sangre en la cruz. Y hoy cantábamos precisamente, ¿no? Hay poder en la sangre que vertió Cristo Jesús. Hay poder para perdonar tus pecados. Si tú realmente deseas recibir de la gracia de Dios en Cristo que te ofrece hoy, sin merecerlo, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Cuando Él murió y resucitó y vendrá otra vez. Pero quiero decirte que si no estás listo y no estás preparado, este es el tiempo, ahora, el día de salvación, el tiempo de gracia, la oportunidad para que tú le conozcas como tu único y suficiente Salvador. Que así sea, queridos hermanos, y que Dios os bendiga. Y voy a terminar con unas palabras que el apóstol Pablo dirigió y en sus cartas siempre él tenía un estilo para comenzar una carta, pero también tenía otro estilo
para concluir una carta. Hoy en día uno concluye una carta, como se utiliza mucho el Internet, ¿qué dice? Un abrazo. O sea, algo muy corto. Pero fijaos cómo termina Pablo sus cartas. Muy diferente, y es algo que hermoso, de que Pablo utiliza mucho un estilo muy particular para despedirse. En 2 Corintios capítulo 13, él dice esto, y es una doxología, es decir, la forma de despedida. Y él dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Escúchalo bien. Perfeccionaos, animaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan, y termina como termina todas sus cartas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Rubén, por la visión de la gracia en la vida de Pablo. Y espero que podamos también sumarnos a esa experiencia de gracia como la de Pablo, porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Despidamos en oración. Señor, te agradecemos porque la gracia se acercó a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y cuando lo hemos conocido, hemos visto la verdadera luz y cómo ser libres de aquella carga, Señor, tremenda del pecado que nos separaba. Pedimos, Señor, por cualquier persona que esté también acarreando esa gran carga, Señor, para que la pueda depositar por tu gracia a los pies de la cruz. Señor, que tu Espíritu toque su vida, toque su corazón, te busque, Señor, para experimentar esa novedad de vida que tú das a todo aquel que cree. Danos una semana con tu paz, con tu ayuda, tu dirección, Señor, y podamos ser también transmisores de esa inmensa gracia que hemos recibido, Señor, para tu gloria, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos conceda una semana con todas las bendiciones, como Rubén nos ha dicho en palabras de Pablo.